Vamos a leer un texto que se encuentra en Primera de Timoteo, carta a Primera de Timoteo 3:16, que dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. El tema es el misterio de la piedad. Es un corto estudio, es una lección, es una reflexión, es una manera de entender la palabra de Dios en otro ángulo. Primera de Corintios 8:2 es un versículo muy conocido. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada, como debiera saber. No hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo. Siempre es posible aprender más, y eso es aún más cierto acerca de la realidad eternas relacionadas con la deidad y la encarnación. Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será tema de estudio de los redimidos durante la eternidad. Vamos a leer unos pasajes bíblicos no para explicar totalmente, sino en forma de contexto para que usted y yo podamos relacionar el tema que estamos estudiando. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hebreos 2:14-18 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo tanto, debía de ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El misterio de la piedad. Preguntas: ¿qué caracterizó la condescendencia de Jesús y su adopción de la naturaleza humana? ¿Cómo fue posible que el Hijo Eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo? Según Lucas 1:35, en un ser divino como en el vientre de María. Es increíble que lo infinito y eterno se convirtiera en repente en un ser humano finito, sujeto a la muerte. Este es el meollo de lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Primera Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
En el hermoso himno de Filipenses, en el hermoso himno de Filipenses 2, Filipenses 2, Filipenses 2, Pablo desarrolla algunos aspectos de esa condescendencia de un modo más pleno que en ningún otro lugar de las Escrituras. Era de condición divina, pues claro. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra morfe, traducido como forma o condición en distintas versiones bíblicas, se refiere a su naturaleza divina, al hecho de que Jesús era igual en naturaleza al Padre. También podemos comparar con Juan 1:1, Evangelio de Juan 1:1, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se despojó de sí mismo? Claro que sí. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La disposición de Jesús a despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como nosotros es asombroso. Se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8. Dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta, lo contrario de lo que pretendía Lucifer. Muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La crucifixión, la forma más ignominiosa de morir en esos tiempos, ¿no?, de Roma. Ahora pues estamos en tiempos modernos. Había sido prevista en el Consejo de Paz. Zacarías 6:13 dice, Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará la gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado, y consejo de paz habrá en ambos. E ilustrada por Moisés al levantar la serpiente, está en Números 21:9, que dice así, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Ahí está la respuesta. Cristo se hizo, pues, pecado por nosotros para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. ¿Cómo debe hacernos más humildes y llevarnos a someternos más plenamente a Dios el hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Es decir, ver la cruz como el mayor ejemplo de entrega y humildad. Comentario bíblico dice así: antes de que fuera conferido este admirable e incomparable don, todo el universo celestial estaba profundamente conmovido por el esfuerzo de comprender el insondable amor de Dios, conmovido por despertar en el corazón humano una gratitud proporcional al valor de ese don.
Nosotros, por quienes Cristo ha dado su vida, ¿vacilaremos entre dos opiniones? ¿Le daremos a Dios tan solo una pizca de nuestras facultades naturales? ¿Le devolveremos tan solo una parte de las capacidades y facultades que nos ha prestado Dios? Podemos hacer esto al paso que sabemos que aquel que era el comandante de todo el cielo, comprendiendo la impotencia de los hombres, vino a esta tierra revestido de naturaleza humana para que pudiéramos unir nuestra humanidad con su divinidad. Se hizo pobre para que pudiéramos entrar en posesión de los tesoros celestiales, un alto, sobremanera eterna o eterno peso de gloria. Para rescatar a la raza humana, descendió de una humillación a otra, hasta que el divino humano Cristo doliente fue levantado en la cruz para atraer a todos los hombres a sí. El Hijo de Dios no podría haber mostrado mayor condescendencia, no podría haberse rebajado más. Este es el misterio de la piedad. Este es el misterio que ha conmovido a todo el universo, a todo el cielo, a unirse con el hombre para llevar a cabo el gran plan de Dios para la salvación de un mundo arruinado, para que los hombres y las mujeres pudieran ser guiados por las señales en el cielo y en la tierra a prepararse para la segunda venida de nuestro Señor. Como cabeza de la Iglesia, Cristo llama con autoridad a cada persona que dice creer en Él para que siga su ejemplo de abnegación y crucificio y sacrificio propio. Son llamados para congregarse sin demora bajo el estandarte manchado de sangre de Cristo Jesús. Sin embargo, sin tener nada, debe hacer una ofrenda completa para alcanzar resultados eternos y sin comparación la salvación de las almas. La divinidad de Cristo debe de ser constantemente sustentada. Cuando el Salvador preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se encuentra en Mateo 16, 15 y 16. Dijo Cristo sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 18. Grande es el misterio de la piedad. Hay misterios en la vida de Cristo que no deben de ser creídos aun cuando no pueden ser explicados. Este párrafo se encuentra en Alza tus ojos, en el libro Alza tus ojos, página 56. Gracias amigos, será hasta la próxima.